Buenos días, señores estudiantes. Bueno, digo buenos días porque yo estoy grabando esta clase durante la mañana, pero es posible que para algunos de ustedes sea la tarde o incluso la noche. Como había mencionado durante la introducción a la clase, uno de los temas que vamos a cubrir durante esta clase es el relacionado con conceptos estadísticos básicos. Y yo sé que la mayoría de ustedes posiblemente tuvo al menos una o dos clases de estadística y algunos de estos conceptos son conceptos que ustedes que ya lo saben. Sin embargo, es posible que en algunos de los casos no los usen muy a menudo. Entonces lo que voy a hacer es tratar de asegurarme que todos estamos al mismo nivel de conocimientos. La otra cosa es que también, a veces es bueno empezar desde de cosas que son fáciles. Entonces esta parte de la clase también es como para empezar a calentar motores. Algunos de ustedes no han visto ecuaciones y números por un largo tiempo. Entonces también esta parte de la clase podemos usarla, como digo, como para arrancar motores. Y la otra cosa ahí es un poco relacionado con el proyecto de investigación que ustedes tienen que hacer para la clase. Y una de las cosas que siempre les digo a mis estudiantes es que no importa a la final el método estadístico que se vaya a usar, no importa qué tan sofisticado sea el análisis estadístico final que se termine usando para analizar los datos en una investigación, siempre es importante presentar y analizar las estadísticas descriptivas básicas. Eso es lo primero que siempre debe hacerse cuando estamos haciendo análisis estadísticos, y cuando lo hagamos más tarde, cuando estemos usando el paquete estadístico AR, eso es lo primero que vamos a aprender a hacer. Entonces, por esa razón, es muy importante recordar eso. Y cuando se analizan los datos, bueno, además de tener una idea del tipo de datos que tenemos, también a veces nos ayudan a identificar errores dentro de los datos, nos ayudan a familiarizarnos con los datos. Entonces, desde ese punto de investigación, las estadísticas descriptivas básicas son también muy, muy importantes. Es más, incluso al momento de empezar a escribir los resultados, lo primero que siempre debe hacerse es presentar una tabla con estadísticas descriptivas básicas y al menos uno o dos párrafos hablando de esas estadísticas descriptivas. Entonces, bueno, por lo tanto, ojalá esta introducción les ayude más o menos a ubicarse en términos de por qué son importantes estas estadísticas básicas y estos conceptos estadísticos básicos. Bueno, y primero vamos a empezar con algunas definiciones básicas relacionadas con estadística. Y la primera definición tiene que ver con lo que es la población. Y la población, déjenme ampliar esto un poquito para tener más espacio para escribir. Cuando hablamos de una población, estamos hablando de todas las unidades de interés para los investigadores. Por ejemplo, yo he hecho algo de investigación sobre la demanda de alimentos en El Salvador. Entonces, por ejemplo, en ese proyecto, lo que estábamos interesados, la población de interés, era todos los hogares en El Salvador. Bueno, entonces esas son todas las unidades que tenemos interés, pero generalmente, especialmente cuando vamos a trabajar con datos estadísticos, generalmente no es posible tener acceso a todas las unidades. Entonces lo que generalmente se hace es que se toma una muestra. Bueno, y una muestra es el subconjunto de la población. Es una parte generalmente mucho más pequeña que la población. Nuevamente, en el caso de nuestro proyecto, por ejemplo, nosotros usamos aquellos hogares que fueron parte de lo que se llama la encuesta de condiciones de vida. Los hogares entrevistados. Es una encuesta que todos los países, bueno, no todos los países, pero yo diría que la mayoría de países en el mundo hacen regularmente para tratar de determinar las condiciones de pobreza de la población. Y esto generalmente incluye preguntas relacionadas con la alimentación. Entonces, como les decía, la muestra, por ejemplo, en nuestro caso, son los hogares entrevistados durante la encuesta de condiciones de vida. Y que son como 10,000 hogares. Entonces, en El Salvador, la población
es de alrededor de 7 millones de habitantes. Bueno, no estoy seguro de ese número, pero la cantidad de hogares entrevistados durante la encuesta de condiciones de vida son algunos miles de habitantes, creo que son alrededor de 10,000 a 15,000, no recuerdo exactamente el número. Ahora, ¿qué son variables? Bueno, variables son características de interés en la población. Entonces, realmente no estamos interesados en, ¿cierto?, en todas las características que tenemos en una población. Realmente cuando estamos haciendo análisis de estudios económicos, estamos interesados en características específicas de la población. Nuevamente, siguiendo nuestro ejemplo, por ejemplo, estaríamos interesados en el ingreso de los hogares. En el caso de nuestra investigación, estábamos interesados en el consumo nutricional y de alimentos. Consumo nutricional medido en calorías, solamente el ingreso se mide en dólares, el consumo nutricional lo estábamos midiendo en calorías. Entonces esa es una variable, una característica específica de la población. Entonces generalmente lo que tratamos de hacer con estadística, cuando hablamos de inferencia estadística, realmente el objetivo es la estimación, a veces también es la predicción acerca de características o de variables, puedo haber dicho variables, características de la población usando información muestral. Entonces, generalmente lo que siempre estamos tratando de hacer con la estadística. Entonces, lo que queremos hacer es ir de la población, bueno, lo que queremos hacer es ir de la muestra, usamos estadística para aprender algo sobre la población. Entonces eso es bueno. Es bueno tener en mente la diferencia entre la muestra y la población. Y posteriormente, cuando esté hablando de estadísticas descriptivas, trataré de poner lado con lado las dos cosas. Entonces es bueno recordar que siempre lo que tenemos interés, lo que queremos saber es algo sobre la población. Sin embargo, a lo único que tenemos acceso generalmente es la información sobre la muestra. Bueno, cuando estamos hablando de variables, de estas características, una forma de clasificarlas, hay varias formas de clasificarlas. Una forma de clasificarlas es en variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces, una variable cuantitativa es una variable que puede medirse usando una escala numérica. Usando una escala numérica. Nuevamente, un ejemplo de eso, como les decía anteriormente, es el ingreso, que se puede medir usando el ingreso de los hogares en dólares. Por otro lado, cuando estamos hablando de características cualitativas, estas son generalmente variables que pueden ser resumidas usando categorías. Usando categorías. Y el ejemplo, categorías, y el ejemplo clásico es el sexo, masculino y femenino. Esas son dos categorías. Obviamente a veces hay variables en las que hay más categorías. Por ejemplo, el departamento en el que vive alguien en El Salvador. Vamos a tener, no estoy seguro del número de departamentos, pero yo sé que son varios los departamentos que hay en El Salvador. Entonces ahora, bueno, concentrémonos en lo que son variables cuantitativas. Bueno, generalmente cuando se hacen análisis estadísticos, las variables cualitativas también pueden expresarse, ¿no es cierto?, usando números. Y generalmente algunas de estas estadísticas descriptivas que se pueden usar aunque dice que son para variables cuantitativas, también se las puede usar para variables cualitativas, pero la interpretación es un poquito diferente, y después ya cuando estemos haciendo análisis estadísticos hablaré de eso, pero por ahora
tratemos de concentrarnos solamente asumamos que lo que tenemos son variables cuantitativas y lo que queremos hacer es como describirlas, resumirlas. Cuando estamos hablando de variables, de esta información de variables, de esta información de las características, una forma de pensar es que tenemos como un conjunto de datos, ¿cierto? Imagínense que hay números que en el escritorio es como si tuviéramos un montón de números. Como les digo, por ejemplo, podría en mi escritorio tener un papelito con el número del hogar y el ingreso de cada uno de los participantes en la encuesta de condiciones de vida. Entonces la pregunta es que ¿cómo resumimos esta información, este conjunto de datos? Entonces generalmente lo que se hace es que se usan estas estadísticas descriptivas. Obviamente, estas mismas medidas también pueden ser aplicadas a las características en la población. Nuevamente, si ponen a pensar también lo mismo de poner estos papelitos con el ingreso para cada uno de los miembros de la muestra, lo mismo podríamos hacerlo como para cada uno de los miembros de la población. Obviamente habrían muchísimos más papeles, pero las mismas estadísticas descriptivas generalmente, ¿no es cierto?, se pueden aplicar tanto para la muestra como para la población. Entonces, cuando estamos hablando de la muestra, obviamente asumamos que tenemos una muestra de tamaño n, y digamos la población, voy a usar n mayúscula aquí, entonces nuestra muestra, tenemos y1, digamos a yn, y cada y con este índice 1, ¿cierto?, representa una observación en la muestra, y nuevamente esta es una muestra de esta población muchísimo más grande. Entonces la primera estadística que generalmente se usa para el primer tipo de estadísticas que se usa para describir para describir estas variables cuantitativas que se obtienen de una muestra son lo que son las medidas de tendencia central. Más o menos las medidas de tendencia central, una forma de pensar es que son como medidas típicas de la población. Esto nos da una idea de cuáles son los valores típicos de la población. Entonces, como cuáles son los valores representativos de la población. Entonces, nuevamente, la medida que es generalmente más usada, la estadística descriptiva más usada es lo que se llama el promedio, la media aritmética, o a veces se llama la media muestral, a veces simplemente se llama promedio, o simplemente se dice media, sin hacer diferencia. Y como podrán recordarse, generalmente cuando estamos hablando de la media de una variable, lo que usamos es el nombre de la variable, le ponemos una rayita arriba, y para calcular el promedio, esta va a ser la suma, ¿no es cierto?, de todos los valores de la variable, de 1 a n, dividido para el tamaño de la muestra. Entonces, eso es lo que es el típico promedio. Suma aritmética dividido por el número de la muestra. Entonces, eso es lo que es la media, el promedio. Como les decía, es como un valor representativo de la población. Entonces, como les decía, este es el valor en la muestra. Sin embargo, ¿no es cierto?, cada una de estas estadísticas descriptivas tiene un valor correspondiente, una estadística correspondiente en la población. Generalmente, cuando estamos hablando en la población, la media poblacional es representada por la letra griega mu, y a veces también lo que vamos a estar usando es esta notación de valores esperados. Entonces simplemente E, y de ahí lo que tenemos es y se me fue la palabra en español, en inglés se dice brackets, pero bueno, ya va a venir la palabra. Entonces generalmente esto es lo que se llama valor esperado. Y este es básicamente lo que representa es la media real en la población. Entonces, por eso, para aquellos que no han tomado estadísticas más avanzadas, al menos, ¿cierto?, esta notación puede parecer como muy difícil, pero básicamente cuando vemos esa E, que quiere decir el valor esperado de Y, lo que estamos hablando es del promedio, pero del promedio en toda la población. Entonces, imagínense que nuevamente si pudiéramos ir y preguntar absolutamente todos los hogares en El Salvador, lo que en realidad se puede hacer usando un censo, cuál es el ingreso, y si ellos nos dijeran con precisión cuál es el ingreso y cogemos y sumamos
¿no es cierto? Todo el número de valores, a la final con lo que vamos a terminar es con esa media poblacional. Entonces, aunque parece como complicado, cada vez que vean este E de Y, lo que está diciendo ese es el valor esperado de Y, es la media real en la población. Algo que también debería mencionar es que a veces para el promedio, ¿no es cierto? Para diferenciar entre lo que es la media poblacional y lo que es la media muestral, a veces en términos de notaciones, a la media muestral también se la puede anotar usando mu, pero con un sombrerito arriba. Entonces, la diferencia generalmente entre el valor poblacional, entre la estadística poblacional y la estadística muestral, lo que se hace la diferencia es usando un sombrerito. Este sombrerito generalmente quiere decir es como valor estimado. ¿Okay? Entonces, a veces ustedes pueden que vean esa notación y más tarde, especialmente cuando estamos usando de regresión, esa es la forma en la que se diferencian los valores poblacionales con los valores muestrales. Bueno, pero sigamos. Entonces, todos ustedes están familiarizados con cómo calcular el promedio. Creo que eso es muy fácil de entender. Bueno, hay otras también medidas de tendencia central que a veces son útiles. Generalmente no se usan cuando se están reportando, no son tan útiles como la media, pero es bueno recordarlas. Entonces, cuando estamos hablando de la media muestral y la media poblacional, básicamente la definición es la misma y no hay una fórmula específica, sino que probablemente es mejor pensarlo en términos como intuitivos. Pero cuando estamos hablando de la mediana, está diciendo la media, cuando estamos hablando de la mediana, básicamente lo que podemos pensar es que si ordenamos todos los valores de menor al mayor, la mediana va a ser el valor que es el valor central, es el valor que está en medio. Entonces la mediana es el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenado. Entonces, nuevamente, ese valor central, la forma de pensarlo es que básicamente que el 50% de individuos van a tener valores mayores a esa mediana y aproximadamente el 50% de individuos van a tener valores menores al valor de la mediana. Entonces, es otra forma de escribir el valor típico. Otra medida de tendencia central que a veces se usa es la moda. Y básicamente este es el valor de la variable que más se repite. Simplemente, si hay un valor específico que se repite más a menudo, pues esa es la moda. Esa es la moda, la estadística que llamamos moda. Y obviamente lo mismo puede ser para la muestra como para la población. Entonces, este es el valor de la variable que más se repite. ¿Bien? Bueno, entonces, nuevamente, cuando estamos tratando de describir estos datos, como les decía, este conjunto de datos, que sí se puede pensar que está desordenado, nuevamente recordemos el ejemplo que les decía, que es como si tuviera papelitos en mi escritorio y cada papelito representa un hogar y ahí está escrito el ingreso de cada uno de los hogares. Entonces, a veces, a más del valor típico, lo que queremos tener una idea es de las medidas de dispersión. O sea, qué tan cerca están los valores uno de otro. Entonces, la primera estadística que es bastante, que es comúnmente usada, obviamente es lo que se llama la varianza. Y aquí les voy a dar la fórmula para la varianza muestral y también la varianza poblacional. Cuando estamos hablando de la varianza muestral, a veces lo que se usa es S cuadrado. A veces también usamos el valor sigma cuadrado. Eso en un momento les voy a mostrar porque sigma es la letra que se usa para denotar la varianza poblacional. Y la forma de calcularlo, nuevamente lo que hacemos va a ser la suma, ¿cierto?, de cada observación menos el promedio. Y lo que hacemos es que elevamos al cuadrado. Entonces estas son como las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. Son las desviaciones
de la media. Entonces, para cada observación cogemos y calculamos qué tan lejos está de la media y la elevamos al cuadrado y la dividimos para n-1. La forma en que generalmente yo me gusta pensar cuando estoy hablando de la varianza, aunque tenemos un n-1, entonces en realidad no es el promedio. Cuando estamos calculando el promedio, realmente lo que hacemos es dividir para n, pero yo creo que se puede pensar, y en realidad es, en la varianza, es como un promedio, ¿cierto?, de las desviaciones, promedio de las desviaciones cuadradas de cada observación con respecto a la media. Con respecto a la media. Respecto a la media. ¿Qué? Entonces es como un promedio de desviaciones cuadradas. Obviamente, algunos de ustedes, bueno, ¿por qué lo elevamos al cuadrado? Bueno, lo elevamos al cuadrado porque, ¿no es cierto?, algunas de las desviaciones pueden que sean positivas y otras de las desviaciones pueden que sean negativas. La media va a estar en medio y todas las otras observaciones. Esta es una forma, si tenemos una línea y esta es la media, van a haber observaciones que estén arriba de la media, van a haber otras observaciones que estén abajo de la media. Entonces, cada uno de estos puntos en la línea, ¿no es cierto?, representa una observación. Entonces, si calculamos estas desviaciones de la media, algunas van a ser positivas, otras van a ser negativas. Entonces, cuando calculamos la media, lo que hacemos es calcular el promedio de estas desviaciones. Bueno, hay razones teóricas por las que usamos n-1, porque cuando el tamaño de la muestra es pequeño, es como una corrección que se hace, pero en realidad para muestras grandes, por ejemplo, usar 999.000, la respuesta va a ser básicamente la misma. Por eso, nuevamente, esa es una forma intuitiva de pensar acerca de la varianza, es como un promedio de las desviaciones cuadradas de cada observación con respecto a la media. Obviamente, la estadística, esta es la estadística muestral, la estadística en la población, la fórmula, también usamos nuevamente el valor esperado. Y para denotar que estas son diferencias de cada observación con respecto a la media, lo que hacemos es el valor esperado nuevamente de las desviaciones de Y con respecto a la media poblacional. ¿Okay? Entonces, nuevamente, este es el valor esperado. Entonces, ya nuevamente, básicamente aquí lo que estamos diciendo es y me faltó, perdón, aquí yo mismo me confundí. Estaba poniendo un sombrero donde no debe estar. Recuerden, los sombreros generalmente son para estadísticas en la muestra y para estadísticas en la población, pues no usamos sombreros. Aquí también me está faltando el valor cuadrado. La desviación estándar, bueno, uno de los problemas de la varianza muestral es que no está en las unidades, ¿cierto? Las unidades de la varianza muestral, lo que tenemos son las unidades al cuadrado. Por ejemplo, el ingreso, si aquí tuviéramos valores del ingreso, la unidad de esta es ingreso, que serían dólares al cuadrado, que no es como muy intuitivo. Entonces, a veces lo que hacemos es usar la desviación estándar muestral, que básicamente simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, en el caso de la varianza muestral, pues lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de la varianza muestral y en este caso la desviación estándar, las unidades van a ser las unidades originales de la variable Y. Entonces, a veces porque se prefiere usar la desviación estándar de la variable Y. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de la desviación estándar poblacional, nuevamente es la misma historia. Pero ahora vamos a usar sigma nada más, sin el sombrero, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Ahora hay un problema con la varianza y la desviación estándar tienen un problemita,
Y el problema es que los valores cambian si es que nosotros cambiamos las unidades. O sea, por ejemplo, en vez de usar dólares, podríamos estar usando cientos de dólares o miles de dólares. Y una vez que se cambie las unidades, los valores de la varianza muestral y la desviación estándar muestral también van a cambiar. Entonces el problema es que valores cambian si se cambian las unidades. O la otra, las unidades. Otro ejemplo que posiblemente es un poco más claro es que, digamos, si tenemos alguna variable de interés que es el peso, y si en vez de medirlos en kilos, lo medimos en libras, la varianza y la desviación estándar van a cambiar. Entonces, a veces lo que se hace es que se usa esta medida alternativa de dispersión de variabilidad, que es el coeficiente de variación, y también tenemos solamente el coeficiente de variación para la muestra, el coeficiente de variación poblacional, y esta es una medida de dispersión relativa. Entonces, como es una medida de dispersión relativa, no va a cambiar, es independiente de las unidades que se usen. Entonces no tiene este problemita que tenemos con la varianza y la desviación estándar. El coeficiente de variación generalmente se escribe CB y va a ser igual a la desviación estándar muestral dividido para el valor absoluto de la media muestral multiplicado por 100. Entonces el coeficiente de variación es dado en porcentaje. Básicamente, una forma de pensarlo, ya que estamos dividiendo la desviación estándar muestral para el valor absoluto de la media, básicamente lo que nos dice el coeficiente de variación es qué tan grande es la desviación estándar. Con relación a la media. Esa es una forma de interpretarlo. Otra ventaja, ¿no es cierto?, del coeficiente de variación, además de que no depende de las unidades, es que a veces nos permite comparar, ¿no es cierto?, variables que también tienen diferentes unidades. Entonces, por eso es que se lo usa bastante. Obviamente, para la población, la fórmula es igual a la que se tiene para la muestra, pero en vez de usar las estadísticas muestrales, lo que hacemos es que usamos las estadísticas descriptivas poblacionales. ¿Ok? Entonces, esas son como las tres estadísticas más comúnmente usadas para resumir la información de una variable con relación a la dispersión que tiene esa variable. Todo, ¿no es cierto? Todas esas medidas que les di anteriormente son medidas lo que se llaman univariadas, porque solamente estábamos considerando una variable. Sin embargo, ¿no es cierto?, a veces cuando estamos haciendo estudios, especialmente estudios de tipo económico, a veces no solamente estamos interesados en variables independientemente, sino lo que estamos interesados es en ver cómo es que una variable afecta a la otra o cómo es que una variable está relacionada con otra. Entonces, es importante tener medidas de asociación entre variables. Específicamente, las medidas que les voy a presentar ahora son medidas de asociación entre dos variables de interés. Y voy a presentar dos medidas que son comúnmente usadas. La primera es lo que es la covarianza muestral. Obviamente, ya que tenemos dos variables, necesitamos muestras de dos variables. Entonces, vamos a tener una muestra para una variable que vamos a llamar X. Y aquí tendremos una muestra para una variable que vamos a llamar Y, que es la que ya teníamos originalmente. Y la covarianza muestral, y aquí esta fórmula en realidad es un poco parecida a la que teníamos para la varianza muestral. Entonces, SXY, o tenemos sigma, como subíndice XY, y con el sombrerito arriba. Entonces, lo que hacemos es que para cada observación
lo que multiplicamos es el producto de desviaciones de la media para X y para Y. Entonces, que decía que esta es como está relacionada en realidad con la varianza, pero en vez de tener la misma variable multiplicada por sí misma, lo que tenemos ahora son estas desviaciones para cada observación multiplicadas para las dos variables y nuevamente es dividido para n menos 1. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con esta medida de la varianza? Aquí la idea es lo que estamos tratando de buscar es que si valores altos de una variable están relacionados con valores altos de la otra variable y que valores bajos de una variable están relacionados con valores bajos de la otra variable o al revés, básicamente. Lo que estamos tratando de ver es que si valores altos de una variable están relacionados con valores bajos de la otra variable y al revés. Entonces lo que estamos tratando de ver es que a ver cómo es que estas variables se están moviendo conjuntamente. Entonces lo que se trata de ver, el objetivo es analizar el movimiento o el cambio conjunto entre estas dos variables. Y más tarde voy a hablar un poco de cuando estemos hablando del coeficiente de correlación muestral, de la interpretación, pero básicamente eso es lo que estamos tratando de ver. Obviamente para la covarianza poblacional vamos a usar sigma XY y nuevamente aquí va a ser el valor esperado de estas desviaciones de y X de las medias correspondientes. Que es nuevamente, si fuéramos a aplicar esta misma forma que tuviéramos para la muestra, pero absolutamente para todos los valores de la población, ¿cierto? Terminaríamos con el valor de la covarianza poblacional. Entonces, nuevamente, lo único que queremos decir es que el valor esperado, y nótese que aquí también estaba usando mu de Y y mu de X para denotar la media de cada una de las variables. Mu de X, mu de Y, entonces es el valor esperado de X, y este es el valor esperado de Y. Aquí necesitamos diferenciarlos para evitar equivocaciones. Entonces, la covarianza tiene el mismo problema que la varianza, ¿no es cierto? El valor que obtengamos, o sea, también va a cambiar dependiendo de las unidades. ¿Okay? Entonces el problema es que el valor, veamos, es que el valor de ese XY cambia con las unidades. Entonces por eso es que a veces también lo que hacemos es usar una medida alternativa que tome en cuenta las unidades. Entonces por eso es lo que usamos, es el coeficiente de correlación. Entonces para la muestra, para calcular el coeficiente de correlación, que a veces se usa R, nuevamente índice X y Y, para decir que ese es el coeficiente de correlación entre X y Y, va a ser igual a la covarianza entre X y Y dividido para el producto de las desviaciones estándar de X y de Y. ¿Okay? A veces también lo que usamos es ρ para la población. Entonces lo que debemos usar ρ X, Y. Entonces el coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, es independiente. Es independiente de las unidades. ¿Okay? Y la otra ventaja que tenemos con el coeficiente de correlación es que es más fácil de interpretarlo. ¿No es cierto? Más fácil de interpretarlo porque el valor del coeficiente de correlación va a estar siempre entre menos 1 y 1. Entonces, por lo tanto, para interpretaciones,
es cierto? Si el valor del coeficiente de correlación es igual a -1, eso implica que hay una correlación perfecta negativa o inversa. Entonces eso es lo que decía básicamente. Lo que eso nos dice es que valores altos de una variable están relacionados con valores bajos de la otra variable, y al revés, valores bajos de la una están relacionados con valores altos de la otra. Si el coeficiente de correlación por otro lado es 1, hay una correlación perfecta positiva o a veces llamamos una relación directa, lo que quiere decir que valores altos de una variable están relacionados con valores altos de otra variable, y que valores bajos de una variable están relacionados con valores bajos de la otra variable. Y si el valor del coeficiente de correlación es 0, básicamente es que no hay una correlación lineal. Bueno, no hay una relación lineal entre las variables. Y voy a comentar lineal. Bueno, en un momento voy a comentar esto de lo que me refiero con lineal. Pero obviamente hay una fórmula, la fórmula correspondiente para la población. Usamos, para el coeficiente de correlación, usamos ρ de x y y. Y ese es igual al valor de la covarianza entre x y y en la población dividido por la desviación estándar, las desviaciones poblacionales, las desviaciones estándares poblacionales de x y y. Esto parece un trabalenguas. Esta es la letra griega, ρ. A veces me confundo con las letras griegas, pero tenía en una de las clases de econometría una estudiante griega que era la que siempre me estaba corrigiendo. Me parece que he aprendido un poquito más. Bueno, un comentario adicional es que la covarianza y los coeficientes de relación lo que están midiendo son medidas de asociación lineal. Entonces veamos este comentario. Covarianza y correlación son medidas de asociación lineal nada más. Lineal. ¿Okay? Entonces es posible que aunque tengamos ciertos valores de asociación lineal no muy altos, es posible que haya una relación un poco más no lineal entre las variables. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. El tipo de relación que estamos midiendo aquí es una relación de tipo lineal. Si tenemos x y y, estamos hablando de una relación lineal, por ejemplo, positiva, que les decía. Entonces eso más o menos, esto nos dará un ρ que tiene que ser mayor a 0, o una r x y, ¿cierto? Que es positiva. Y estamos hablando de una relación inversa. Entonces lo que generalmente puede que tengamos es una nube de puntos así. Y esto nos dará un valor de correlación negativo. Entonces lo que decía es que es posible, por ejemplo, y generalmente estos valores, los gráficos que escribí, pueden que sean un poco altos. Sin embargo, ¿no es cierto? Es posible, y el ejemplo típico que, por ejemplo, se da es que, por ejemplo, la relación entre x y y está dado por un círculo. Entonces ustedes van a calcular ahí el valor de R, el valor del coeficiente de variación. Esto va a ser muy cercano a 0. Sin embargo, hay una relación entre x y y, pero no es una relación lineal. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando estamos interpretando la covarianza, especialmente el coeficiente de correlación. Este solamente corresponde a medidas de asociación lineal. Bueno, a veces también, ¿no es cierto?, cuando... Y aquí regreso nuevamente al caso de la distribución univariada, si solamente estamos interesados en una variable. Entonces, a veces lo que queremos tener es una idea de la distribución general de los valores. Recordemos lo que estaba hablando anteriormente, realmente cuando estábamos hablando de medidas de tendencia central, valores típicos, y de ahí medidas
y luego medidas de dispersión, qué tan dispersos están los datos, pero a veces queremos saber, ok, ¿cómo es que están distribuidos estos valores? Entonces, lo que hacemos para hacer eso, para representar esa distribución, ¿no es cierto? Si estamos en la muestra, lo que hacemos es que usamos el histograma, y tenemos una definición del histograma, para que recuerden, este es un gráfico que muestra la proporción de observaciones en la muestra entre ciertos rangos. Es un gráfico que muestra la proporción de observaciones de la variable entre ciertos rangos. Y recuerden básicamente lo que tenemos en el histograma. Digamos, si tenemos nuestra variable y, lo que tenemos en el eje y, la frecuencia relativa, en porcentaje, y lo que tenemos son como estas barritas para cada uno de los intervalos de la variable. Digamos que este sea y1, bueno, y les voy a poner aquí y2, aunque no necesariamente tienen esos valores, pero para que recuerden, dice claramente los intervalos que se usan, los rangos que se usan son rangos constantes, aunque mi gráfico no parezca, pero generalmente esto es lo que se tiene cuando estamos haciendo un histograma. Entonces, básicamente lo que el gráfico nos dice es que, por ejemplo, hay, digamos que este sea 5%, que hay un 5% de las observaciones que están entre Y1 y Y2. Y después, digamos que este sea como 20%. Entonces nos dice que hay un 20% de las observaciones que están en Y2 y Y3. Entonces, ¿me entiendes? Se usa este histograma nuevamente para representar la distribución de una variable univariable. Ahora, cuando estamos hablando de la distribución probabilística, obviamente también se podría hacer un histograma de la población usando absolutamente todos los valores de la población. Pero generalmente, más bien lo que se usa cuando estamos hablando de la distribución probabilística, lo que se tiende a usar es una función teórica continua. Es una función teórica continua, en vez de usar, ¿cierto?, uno de estos histogramas que no son continuos, y tienen como estos saltos. Aquí, por ejemplo, si ven, se salta de 5 a 20%. En cambio acá, cuando estamos usando esta función teórica continua, los cambios son continuos, no hay estos saltos. Sin embargo, esta función teórica continua contiene información relacionada con la frecuencia relativa. Entonces, esta función teórica continua contiene información sobre la frecuencia relativa de los valores en la población. ¿Okay? Entonces, esta función teórica continua, entonces en la población tratamos de abstraer un poco las cosas generalmente. Entonces se asume que esta distribución de probabilidades como continua, pero también contiene información sobre la frecuencia relativa de los valores, y esta frecuencia relativa está dada, que va a estar dada por áreas bajo la curva. ¿Cierto? En intervalos definidos. Entonces, nuevamente, si queremos, por ejemplo, calcular, ¿no es cierto?, la frecuencia relativa de la variable entre y, generalmente va a ser y1 y y2, lo que necesitamos hacer es calcular esta área bajo la curva, y eso va a corresponder a la
frecuencia relativa de los valores en la población. Y generalmente esta frecuencia relativa, una vez que ya estamos usando una distribución probabilística, es lo que se llama probabilidad. Entonces la probabilidad de que Y esté entre Y1 y Y2, Y1 y Y2 para no hacerlo muy confuso. Entonces recuerden, este es el área. Esa es una medida de la frecuencia relativa en la población. ¿Okay? Entonces generalmente lo que se usan son estos modelos teóricos, es una función teórica continua. Se asume que en la población todo es continuo, en vez de asumir que, es cierto, que hay estos saltos como el que se tiene en el histograma. Bueno, y una de las funciones cierto, teóricas continuas que es más comúnmente usada es la distribución de probabilidad normal. Entonces, recordemos, este es un modelo teórico para la distribución de una variable en la población. En la población. Ya, y todo el mundo se acuerda de lo que es la curva normal, pero siempre me gusta hacer grafiquito, ¿se acuerden? Aunque bueno, no se la ve porque supuestamente esta tiene que ser simétrica, ¿cierto? Simétrica alrededor de la media, ¿cierto? De la media poblacional, y la extensión o la variabilidad está determinada por la desviación estándar en la población o la varianza poblacional. Básicamente, recordemos que ambas contienen la misma información. Y como decía, dado que esta es una función, es una función matemática, entonces tiene que haber una fórmula para esta distribución normal. La fórmula para la distribución probabilística normal está dada por 1 dividido para 2 pi sigma cuadrada multiplicada por y menos mu square dividida, bueno, aquí me está faltando algo, aquí es e, recuerden, es esta constante matemática e, es exp, es aproximadamente 2.78, es una constante, de la misma forma que, recuerden que pi es 3.1416, etcétera, 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 e también es una constante, entonces multiplicada por e a la y menos mu square dividido para sigma cuadrada. Entonces esta es una función matemática. Recuerden, básicamente una función matemática lo que hacemos es que podemos calcular el valor de esta función para valores específicos de y, dado que para una curva específica, ¿no es cierto? Para una distribución específica, mu y, bueno, aquí se me está saliendo el inglés, dado que mu y también sigma square son constantes para cada curva normal. ¿Okay? Entonces, para calcular valores de esta función, simplemente lo que está cambiando es y. Y es lo que cambia. Entonces, para cada valor que obtenemos de nuestra muestra, podemos calcular un valor diferente de f y y. Si fuéramos a hacer la gráfica, siempre vamos a terminar con un valor, con una figura, como la que les mostré arriba. Aquí me faltó. Esto sería f y y, que es la función, y aquí estarían los valores de y. Entonces, a veces también algo que no mencioné anteriormente, pero eso es para denotar que una variable es normal, que se usa es una n. Bueno, en realidad no sé, yo creo que posiblemente ese es el n, pero yo lo pienso como una n sofisticada, que tiene una media, mu, y una desviación estándar, sigma. A veces también se usa, en vez de usar la desviación estándar, se usa la varianza, pero básicamente nos están diciendo lo mismo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que y tiene una distribución normal con media mu
y varianza sigma square. Básicamente eso es lo que dice. Cada vez que yo escriba eso o que ustedes estén viendo en algún artículo, básicamente eso es lo que se está diciendo. Entonces es bueno tener en mente esto porque esta notación es bastante usada. Se te ahorra un montón de espacio. Entonces algunos de ustedes puede que se estén preguntando por qué es que la distribución normal es tan importante. Bueno, lo que pasa es que en realidad muchas distribuciones empíricas son aproximadamente normales. Digamos, por ejemplo, creo que el típico ejemplo es, por ejemplo, la altura en la población de características empíricas son aproximadamente normales. Por ejemplo, la altura de los individuos. ¿Okay? Y asimismo, ¿cierto? En la naturaleza está la distribución normal. Siempre que ustedes van y tomen la medida de una característica de la población de interés, siempre termina con una figurita como que se ve normal, aunque no siempre es el caso. Por ejemplo, en economía, si estamos hablando del ingreso, a veces, ¿no es cierto?, el ingreso se tiene no es normal. Entonces, no es que todas las distribuciones empíricas son normales, algunas son no normales. Es más, el saber el sesgo de las distribuciones a veces contiene información económica importante. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué la distribución normal es tan importante? Y bueno, es porque también en algunos casos se obtiene como resultado teórico en muchos casos. Simplemente usted está haciendo la estadística y dice, bueno, ¿y cuál es la distribución en este resultado? Después de hacer un montón de matemática, a veces la distribución normal aparece como resultado de haber hecho un montón de derivaciones. Por ejemplo, y ese es en el siguiente tema, que vamos a estar hablando de distribuciones de las estadísticas muestrales y en la que nos vamos a enfocar inicialmente va a ser la distribución probabilística. Ese es el siguiente tema. O a veces también se le dice o distribución muestral. De la media muestral o del promedio. Bueno, entonces lo que se trataba de decir es que, ¿no es cierto? Un ejemplo de un resultado teórico es que la distribución probabilística o la distribución muestral de la media muestral es normal. Entonces, básicamente aquí lo que estamos diciendo, y esta es como una introducción para lo que voy a hablar la siguiente clase, lo que estamos diciendo es que nuestra media muestral, que tiene una distribución, en la siguiente clase les voy a explicar cómo es que la media muestral tiene una distribución, porque a veces es como un poco confuso, ¿cierto? Lo que tenemos es una población y esta variable que se refiere a la característica de una población tiene una distribución en la población. Tomamos una muestra y lo que hacemos es que calculamos esta estadística muestral, en este caso la media. Bueno, y esta media también tiene una distribución. Ya les voy a demostrar que la distribución de esta media también es normal, con media igual a la media de la distribución poblacional y que la varianza va a estar dada por sigma, que es la desviación estándar en la población, dividido para la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, este es un ejemplo, ¿no es cierto? Este es un resultado teórico del que voy a estar hablando después. Pero para que les dé una idea por qué es que tenemos tanto interés en la distribución normal. Bueno, para finalizar, como les decía, he hablado de un montón de cosas que posiblemente algunos de ustedes ya están muy familiarizados, tienen un montón de familiaridad, están familiarizados con estos conceptos, pero para los proyectos de investigación siempre es bueno empezar los análisis estadísticos analizando las estadísticas descriptivas básicas. Generalmente lo que se hace incluso se presenta, aquí les voy a poner un ejemplo, siempre es bueno, yo en cada uno de los artículos que yo presento, generalmente lo que hago es que presento una tablita en la que pongo aquí variable. Por ejemplo, digamos una de las variables es el ingreso, ¿no es cierto? El número de individuos en el hogar. Y lo que hago es presentar, ¿no es cierto?, la media, la promedio, la desviación estándar. Y a veces también, digamos, generalmente se presenta el mínimo y el máximo si es posible. Entonces, por ejemplo, esa es una de las
primeras cosas que se deben hacer. Y obviamente esto también ayuda porque, como les decía, al empezar a escribir la sección de resultados del proyecto de investigación, es recomendable hacerlo con una presentación y discusión de las estadísticas descriptivas básicas. Bueno, esto es todo lo que tengo con relación a conceptos estadísticos básicos. Me imagino que para alguno de ustedes esto va a ser facilito. Para algunos posiblemente ya se han olvidado. Entonces en el internet hay un montón de lugares donde se pueden consultar si quieren un poquito más de información. Y obviamente tengo una tarea que debe ser muy fácil y que la fecha de cuando tienen que entregar esta tarea, tienen que enviármela. Ya la voy a poner como parte del programa, pero básicamente en esta tarea lo que tienen que hacer es practicar, hacer todos estos cálculos de los que he hablado durante esta primera parte de la clase. Bueno, pues y eso es todo lo que tengo por hoy. Y bueno, suerte con la tarea y me imagino que todo les va a ir muy bien. Bueno, y como les decía, ojalá, especialmente para aquellos que no usan o no han usado muchos números en sus trabajos, pues esto les sea de alguna utilidad. Bueno, pues muchas gracias y